Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos en la tercera jornada internacional de esclerodermia. En especial agradecimiento, Ana, por su invitación. Bueno, y los próximos 10 minutos me han dado un desafío muy complejo, que es explicar un poquito la patología en talleres que a veces nos llevan 3, 4 días en relación al mismo, pero me pareció interesante ir tomando diferentes tópicos que tienen que ver con el recorrido de la enfermedad. Así que lo que primero les quiero remarcar que nos vamos a enfrentar a una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, como su nombre lo indica, el incremento en la presión de la arteria pulmonar, que es una entidad absolutamente inespecífica. Eso hace que la mayoría de los profesionales que trabajan en la patología no tengan un abordaje muy integral de la misma y no la sospechen, porque no nos formamos para pensar en hipertensión pulmonar, salvo que hay grupos de médicos que están más relacionados con la patología. Y eso hace que exista mucha demora en el diagnóstico de que el paciente empieza con los síntomas hasta que se establece el diagnóstico de certeza. Por lo tanto, cuando llegan los pacientes y uno confirma el diagnóstico, están muchas veces en estadios avanzados. Los registros en Argentina y en el mundo muestran que un 60 o un 70% de los pacientes cuando se hace el diagnóstico llegan en estadios avanzados. Si bien hoy en día tenemos herramientas que nos permiten predecir la evolución con mayor capacidad que cuando uno lo compara hace 15 años atrás, seguimos teniendo limitaciones con muchas variables de una enfermedad que es muy compleja, muy heterogénea y donde hay diferentes aspectos que no tenemos del todo claro en relación a su estimación en el pronóstico, en el seguimiento. Y bien, si finalmente hoy en día las estrategias de tratamiento han avanzado significativamente en lo que es la medicación y la eficacia terapéutica, de esta forma hoy los pacientes tienen una mejor calidad de vida, tienen muchísima sobrevida cuando uno lo compara, cuando yo empecé a trabajar en la patología hace más ya de 15 años atrás. Realmente esto no se traduce en todos los pacientes como uno quisiera desde el punto de vista clínico. Entonces, ahí tenemos que trabajar en un gap, en conjunto, en un diagnóstico precoz, en estimar adecuadamente el riesgo, en aplicar los tratamientos precisos y correctos en nuestro paciente y finalmente que en los pacientes alcancen los objetivos de tratamiento. No se trata de medicar a un paciente por medicar y quedarnos tranquilos con nuestra conciencia, sino que se trata con cumplir con los objetivos que ese fármaco o ese tipo de intervención requieren para decir que mi paciente va a tener una buena evolución clínica. Cuando uno evalúa y analiza los principales conceptos por los cuales no se trabaja en forma integral en esta patología, es que no hay un abordaje en conjunto multidisciplinario. Interdisciplinario sería el concepto más correcto. Para trabajar en esta patología se necesita de un cardiólogo, de un neumonólogo, de un reumatólogo, de un especialista en medicina interna, de un infectólogo, de un hematólogo, de un departamento de salud mental. Necesitamos un laboratorio muy complejo para terminar de analizar las diferentes causas que pueden desarrollar esta enfermedad, un buen laboratorio de imágenes cardiopulmonares que nos permitan predecir el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes, una sala de hemodinamia que nos permita realizar la estrategia para definir claramente la presencia de la enfermedad a través de un cateterismo cardíaco derecho. Entonces es muy complejo, pero además de todo esto, de ese abordaje interdisciplinario, y si nosotros esperamos en nuestro consultorio, en nuestro hospital, que nos lleguen los pacientes, si no hay talleres como este de excelente calidad para darle visibilidad a las patologías, poco vamos a hacer, porque los pacientes van a seguir llegando en forma tardía. Entonces, muchas veces el principal inquisidor que tiene que ser en la pesquisa de la enfermedad tiene que ser el mismo paciente. Cuando un médico no le da una respuesta precisa cuando le falta el aire, ahí tenemos que buscar en otro tipo de diagnóstico. Y dentro de esa entidad incurre lo que es la hipertensión pulmonar, que si bien es una enfermedad de baja frecuencia y de baja prevalencia, cuando uno habla de hipertensión arterial pulmonar, no es despreciable cada vez la mayor cantidad de pacientes que tenemos en el seguimiento. Este es el update de la clasificación actual de las guías, que fue publicado el año pasado en hipertensión arterial pulmonar. Fíjense que la prevalencia, es decir, la cantidad de casos en la población mundial, representan el 1%. Es decir, uno de cada 100 pacientes tiene hipertensión pulmonar. Pero esto se lo lleva principalmente de la estadística lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda, que es una entidad altamente prevalente e incidente, y no es la hipertensión arterial pulmonar,
que es aquella que tiene un compromiso en las arterias pulmonares. Excluyendo este grupo, que vuelvo a repetir, es el más frecuente por lejos, uno tiene que hablar de lo que es la hipertensión de la arteria pulmonar, donde el compromiso está en las arterias pulmonares propiamente dicho, como vamos a ver posteriormente, donde ahí tiene causa no clara, que llamamos idiopática, o otras enfermedades asociadas, como es, por ejemplo, las enfermedades del tejido conectivo. Y justamente la esclerodermia es una de las enfermedades del tejido conectivo que tiene más prevalencia en el desarrollo de hipertensión pulmonar e incidencia en el caso. Pero no solo la esclerodermia, también tenemos el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren y cualquier enfermedad autoinmune que intercurra puede desarrollar hipertensión pulmonar, que como vemos en su presentación es rara, pero que también hoy en día disponemos de un montón de arsenal terapéutico que son muy efectivos para cambiar el pronóstico a los pacientes. Después tenemos otro grupo de hipertensión pulmonar, que yo por cuestiones de tiempo no lo voy a desarrollar, simplemente para destacar lo que es el grupo 3, aquellos pacientes que tienen enfermedad respiratoria, el grupo 4, que son pacientes que tienen trombosis de pulmón crónica, y grupo 5, miscelánea, que son causas, etiologías mucho menos frecuentes y estudiadas y que hoy en día ameritan un capítulo especial en lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, ¿qué ha cambiado en relación a las nuevas guías? La nueva guía publicada el año pasado ha cambiado el punto de corte para decir que yo tengo o no tengo hipertensión pulmonar. Cuando la presión en la arteria pulmonar es mayor de 20 milímetros de mercurio, se establece el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Para saber si hay un compromiso en las arterias pulmonares, uno busca un indicador en la sala de hemodinámica, en el cateterismo cardíaco, que son las resistencias vasculares pulmonares, cuán fija, cuán resistentes son las arterias pulmonares, y si tiene un valor por encima de 2 unidades Wood, yo establezco que la enfermedad está dentro de las arterias pulmonares. Y más aún, si la presión, como se llena la parte izquierda del corazón, está disminuida, yo digo que el compromiso está dentro de las arterias pulmonares y así establezco el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Pulmonary arterial hypertension, en este video ustedes van a ir viendo lo que yo le voy a explicar aquí en la diapositiva, en los gráficos, que es, este es un ventrículo derecho normal y este es un ventrículo izquierdo normal y esta es una arteria pulmonar normal. A medida que se va desarrollando la presión vascular pulmonar, la hipertensión pulmonar, ¿qué va ocurriendo? El ventrículo derecho se tiene que adaptar, como cuando vamos al gimnasio, aumentamos la carga sobre nuestros brazos, nuestros bíceps, y de esa forma el músculo se hipertrofia, se va adaptando con hipertrofia. Hasta que en un momento es tal el tamaño de la obstrucción vascular pulmonar que lleva una gran sobrecarga del ventrículo derecho y este se dilata y se deteriora en su capacidad de contracción. Esto va llevando a que el paciente tenga menor expulsión de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y eso lleva a lo que llamamos insuficiencia cardíaca derecha, donde ya vemos que el paciente llega con signos de que el flujo de sangre anterior está disminuido y mucha congestión del lado derecho, las venas en el cuello ingurgitada, el hígado, porque el hígado se pone congestivo, y en el ventrículo izquierdo, fíjense cómo ocurre la hipertensión pulmonar, se va dilatando, se va deteriorando y llega el momento en el cual va claudicando en forma progresiva. Tenemos que evitar esto y hoy tenemos herramientas, si diagnosticamos adecuadamente y precozmente a los pacientes, para evitar justamente ese escenario evolutivo. Cuando uno habla de esclerodermia nos referimos a enfermedad multisistémica, que afecta, yo soy cardiólogo y me dedico a afecciones cardiovasculares específicamente e hipertensión pulmonar, pero afecta a otros órganos como es el tejido pulmonar, como muy bien nos va a mostrar posteriormente la doctora Tabaj, compromiso renal, sistémica, y de esa forma como tenemos que abordarla. Fíjense esta paciente, un caso real que siempre lo muestro en la charla de esclerodermia porque es un mensaje muy claro. Una paciente de 52 años que consultó por disnea progresiva al servicio de cardiología. ¿Cuándo? Prácticamente 3 años después que había empezado con los síntomas. ¿Cuándo hace que tenía diagnóstico de esclerodermia? 8 años previos. Úlcera digital, retracción digital, facies muy características de esclerodermia. ¿En qué fallamos? Claramente falló el sistema de salud. No puede ser que esta paciente no tenga una estrategia de evaluación de screening sistemática. No podemos esperar que los pacientes comiencen con síntomas para establecer el diagnóstico de certeza de hipertensión pulmonar, porque muchas
lamentablemente llegamos tarde en ese escenario. Tenemos que cambiar la historia natural con un diagnóstico precoz preciso en los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes con esclerodermia, como dijimos, tienen afecciones múltiples, no solo en la vasculatura pulmonar, sino también en el tejido intersticial pulmonar. Cuando hay compromiso, fibrosis pulmonar como expresión máxima del mismo, los pacientes tienen un pronóstico diferente y el tratamiento es diverso. Y los estudios que tenemos que hacerle a este grupo de pacientes también son disímiles. Entonces, la esclerodermia es un capítulo muy especial, multisistémica, que requiere un abordaje muy integral entre todas las especialidades que abarcan a la patología. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Cómo lo sospechamos? Porque el paciente consulta porque le falta el aire y no le encuentro otra causa, una patología respiratoria o insuficiencia cardíaca, pienso en hipertensión pulmonar, o bien porque algún estudio complementario me dice, ojo, porque el ecocardiograma mostró que el corazoncito derecho estaba dilatado. Bueno, más allá del diagnóstico, que siempre es con la sospecha clínica, por falta de aire predominantemente, o bien ocurre por desmayo repetitivo, uno hace toda la evaluación clínica y después sospecha la causa en base a la placa de tórax, en base a una tomografía de tórax, si es una patología respiratoria asociada, o bien en el ecocardiograma que me va a orientar si hay una patología del ventrículo izquierdo o de las válvulas del lado izquierdo, mitral o aórtica. En ese caso, yo establezco que el diagnóstico tiene que ver con insuficiencia cardíaca izquierda. Por eso, el ecocardiograma es la herramienta de screening fundamental en estos pacientes. Y el ecocardiograma debe ser realizado por operadores con experiencia, lo cual no abunda, porque el ecocardiograma me va a decir a través de la velocidad del reflujo entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, cuánto es el valor de esa velocidad para establecer la probabilidad que mi paciente tenga o no tenga hipertensión pulmonar. Como ven aquí, un paciente con mucha dilatación del ventrículo derecho y con parámetros de deterioro en su capacidad funcional. Una vez que establezco el diagnóstico y voy a través del cateterismo cardíaco derecho y lo confirmo a través del cateterismo cardíaco derecho, recién ahí establezco el pronóstico. ¿Qué riesgo tiene mi paciente? ¿Es un paciente que tiene bajo riesgo? ¿Es un paciente que tiene un riesgo intermedio? ¿O es un paciente que tiene alto riesgo? Y esto es muy interesante porque el otro día me vino un paciente a mi consultorio y me trajo un paper de actualización de 4 o 5 estratificaciones de riesgo. Me pareció fantástico. Mientras más información ustedes tengan como pacientes, mejor van a poder combatir y tratar a las enfermedades. El conocimiento es una herramienta muy importante que tenemos que trabajar en conjunto en nuestra relación médico-paciente. El riesgo va a determinar el tratamiento que tiene el paciente. Entonces yo no elijo un tratamiento para todos los pacientes igual porque esto va a ir cambiando en función del riesgo. ¿Qué tratamiento hoy en día tenemos disponible para esta enfermedad? Y tenemos diferentes moléculas que bloquean los endotelinas, que se llaman antagonistas de los receptores de endotelina, bosentan, macitentan, ambrisentan. Drogas que lo que hacen es aumentar el óxido nítrico, que es el principal vasodilatador que tiene nuestro organismo, los inhibidores de la fosfodiesterasa, tadalafil o sildenafil, o el estimulante del GNP cíclico, riociguat, o moléculas que son análogos de las prostaciclinas, que se pueden administrar en forma inhalatoria, intravenosa o subcutánea, o bien el agonista específico del receptor que homologa los efectos de la prostaglandina, se llama Celexipac. No los quiero marear con nombre, pero si alguno siente hipertensión pulmonar, sepa que son las drogas que están validadas y aprobadas por los entes regulatorios hoy en día para administrar en los pacientes con hipertensión pulmonar, y que hoy en día tenemos un algoritmo terapéutico recomendado por las guías de cómo manejar a los pacientes. ¿Qué dicen las guías? Que los pacientes deben ser manejados en centros de referencia y expertos. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo si yo tengo experiencia en manejar 100 pacientes que si manejo 5 pacientes. Eso en cuanto a los resultados hacia los pacientes está claramente demostrado que es mucho mejor en aquellos centros que tengan más volumen de pacientes. Y el segundo aspecto importante a determinar es qué riesgo tiene el paciente, como dije previamente, porque si el riesgo es alto, debo un tratamiento complementario con todos los fármacos que tengo disponibles hoy en día en el abordaje del mismo y no esperar mucho tiempo. Mi objetivo en el tratamiento es que el paciente alcance los objetivos, como le dije en la primera diapositiva, y eso tiene que ver con llevar al paciente realmente al bajo riesgo. Y me pareció muy interesante que se queden con esta diapositiva del final. Hoy en día, con la evidencia que tenemos científica, no podemos hacer medicina basada en la opinión. Yo opino porque mi vecino, porque aquel médico, porque yo esto, porque opino. No podemos. La medicina basada en la opinión es muy linda, pero fuera del ambiente científico. En el ambiente científico nosotros tomamos decisiones basadas en los ensayos clínicos o revisiones observacionales más complejas, nos dicen si un tratamiento es más efectivo o no
para nuestros pacientes. No me baso en lo que yo creo, sino que en lo que yo observé en la literatura. Y un aspecto muy importante para ir terminando es la demora diagnóstica. Claramente la demora diagnóstica tiene impacto. Claramente tiene impacto. Y este es un registro en la Argentina. ¿Cuánto demoramos en hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar? 24 meses. 12 meses por el paciente, que demora la consulta, y 12 meses en el sistema de salud. Esto es terrible, el número. Esto es terrible porque estamos demorando mucho y estamos deteriorando mucho la función del corazón cuando el paciente no llega. Así que, Ana, cumpliendo con los 10 minutos, la conclusión de mi presentación es que el conocimiento es una responsabilidad compartida y obviamente una obligación de los profesionales de la salud. Nosotros hicimos un taller hace 6 años en Tucumán. Después de ese taller, a la semana próxima, 3 enfermeros hicieron el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Brillante. Eso cumplimos con nuestro objetivo. La responsabilidad es compartida en la comunidad que le dé visibilidad a la patología. La sospecha clínica es fundamental. Si nosotros como médicos no tenemos sospecha clínica, nunca lo vamos a diagnosticar. Tenemos que trabajar en detectar a la población de riesgo. Los pacientes con esclerodermia y enfermedad de tejido conectivo es obligatorio una herramienta de screening. Tenemos que hacer estudios complementarios, rutinarios y de alta calidad, como un buen ecocardiograma Doppler. Y las estrategias terapéuticas deben ser precoz y deben cumplir los objetivos terapéuticos. Muchísimas gracias.